Señor y Dios, que al abrir tu palabra en esta entrega de este tema que habla acerca de los peligros que acechan a tu iglesia con el tema de la infiltración, te pedimos, oh Dios, que nos dé equilibrio espiritual, que podamos eh, estar atentos a tu palabra, que no nos dejemos engañar de cualquier viento de doctrina y que entendamos la urgente necesidad de lo que tú pides a tu pueblo, a tu iglesia en esta hora, en estos tiempos en que estamos viviendo. Guíanos, Señor, y protégenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al seguir tratando con esta tercera parte de lo que tiene que ver con el tema que habla acerca de la infiltración dentro de la iglesia, vuelvo y reitero los textos que hablan la Biblia con relación a esto. Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Estábamos hablando de las características relacionadas a lo que tiene que ver con lo que hacen los infiltrados dentro de las iglesias, especialmente dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Para nadie es un secreto de que estas características se cumplen de manera general y que debemos de estar atentos. Y como le dije en temas anteriores, no es que tendremos que estar con esto ahora con una lista y anotando, este la tiene, este no la tiene, sino la Biblia dice claramente, Jesús nos dijo, por su fruto los conoceréis. Y dentro de esas características vamos a seguir avanzando. Y me gustaría retomar esta última para continuar dentro de la que ya venimos analizando. Y es que una de las características de un infiltrado dentro de la iglesia es que minimiza, desprecia o elimina totalmente el espíritu de profecía. Las personas, y reitero, eh, tienen una doble cara y tratan de quitar el valor al espíritu de profecía enfrentándolo con la palabra de Dios. Y eso es una aplicación mala porque el espíritu de profecía claramente reconoce que la luz mayor es la palabra de Dios, la Biblia, y que los escritos que dice la misma profeta inspirada del Señor, Elena, es simplemente, ella dice que es una luz menor, que es aclarando aspectos de la palabra de Dios que no se entienden a simple vista y que por eso Dios la levanta para que ella pudiera hablar de estos acontecimientos, pero no obstante, como es más directa y habla más directo en contra de los engaños del enemigo, habla acerca de esta misma orden de los jesuitas, habla acerca de los engaños que el enemigo ha tenido y ha proporcionado y las contaminaciones que ha ido metiendo a la sana doctrina. Entonces, como el espíritu de profecía, digamos, desnuda, desenmascara a estas personas, ellos lo minimizan, ellos lo desprecian o eliminan totalmente, pero es algo sutil, no es nada abierto, simplemente lo comparan y dicen, la Biblia hay que leer, la Biblia es y ya, cuando se enfrentan a los escritos, o tienen particularmente su opinión que se ve muy esta opinión se ve muy acertada, no obstante, sabemos que es queriendo tapar lo que dice. Por eso, cuando leímos la visión que tuvo la Silva inspirada de que esa orden confiscó sus bienes, estamos hablando también del tema de los escritos de ella que han sido y han venido siendo modificados desde hace tiempo. Ya usted toma esos escritos de ahora, los actualizados, ya sea que están en las redes sociales, vamos a decir de manera virtual, y muchos de esos libros que están transcritos recientemente, y los compara con esos mismos libros que tienen ya un tiempo
que están más preservados, entonces se dará cuenta de que han sido modificados términos y han sido quitadas palabras de manera sutil. Libros como El evento de los últimos días, libros como Conflictos de los siglos, que son los libros que están directamente, que hablan más directamente de estos engaños, están siendo modificados y están sacados de contexto, al igual que lo que tiene que ver con los libros de manera virtual, que hay que tener cuidado al momento de referir alguna cita, porque muchas veces no compaginan con los libros físicos y eso trae una distorsión. Por ejemplo, cuando usted es un libro virtual, tiene que tener cuidado de cuando vaya a citar una página o un capítulo, porque a veces no caen justo donde caían los libros físicos, y usted puede estar leyendo una cita aquí virtualmente y decir, vamos a buscar, eso lo dice tal libro, y cuando alguien toma el físico y lo ojea, se da cuenta de que no tiene nada que ver la cita con lo que esté diciendo. Independientemente de que esté en algún lugar, eso trae confusión. Y eso es algo intencional, no es nada, digamos, que se ha hecho de manera de ignorancia, es intencional. Si un libro es pasado de manera virtual, tiene que virtualmente estar compaginado igual como está el físico, pero en estos casos, en su gran mayoría, no lo están. Y eso es algo intencional para confundir y sacar de contexto las palabras. Y estamos en un mundo consumista. La gente no quiere investigar, la gente no quiere leer, la gente no quiere indagar, la gente quiere que le lleven todo ahí, como, como digo yo, a la carta, el menú, y solamente decir, dame este y ya. No le importan los ingredientes que tengan, el componente que le echen, lo que quieren es ese porque el menú lo dice, y por eso muchos pagan sin saber que a veces están pagando su perdición o arriesgando, si no vamos a términos de alimentación, su salud en este ámbito espiritual y su salud espiritual en el sentido del estudio de la palabra. Así es. Otra característica que tienen estos infiltrados es que rebajan lo más que puedan lo que tiene que ver con lo sagrado del sábado. Eso sagrado del sábado lo rebajan de una manera terrible, y los sábados pueden ser como cualquier otro día, aún estando dentro de la iglesia. Sus temas están siempre vinculados a lo que tiene que ver con las cosas que no son santas, apartan del clima santo todo lo que tiene que ver con el sábado y inducen a otro a hacerlo de una manera sutil. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. La Biblia establece claramente que el sábado es el día del Señor, que es su día de reposo. El sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Jesús lo dijo claramente. Jesús le dijo a los judíos, el sábado no tiene que ver en el sentido, hasta cierto punto el sábado es un día de reposo, pero de Dios. Y ustedes entran al reposo del Señor, no el Señor entra al reposo de ustedes. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo. Y eso no podemos perderlo de vista al momento de trabajar y de saber que el sábado es el día de reposo, inculcado por Dios, es su día santo, y Él nos invita a nosotros a entrar en ese reposo. Entonces, otra cosa de la característica de un infiltrado es que le gusta usar mucho con temas espirituales serios, la broma, frases, que esas palabras sagradas de la Santa Biblia y del mismo espíritu de profecía, que de una u otra forma atacan sus objetivos, ellos le ponen broma para quitarle la fuerza y el valor que tienen esas palabras y el efecto. Y eso es muy delicado. Y debemos tener cuidado con el tema de los cuentos cuando se tratan de personajes o temas bíblicos, que vemos muchos cuentos por ahí jocosos y que nos reímos, etcétera. Es muy delicado porque la palabra de Dios es santa y es sagrada y requiere esa santidad en nuestras vidas para que podamos
alcanzar la salvación, como dijo la misma palabra, el mismo Dios. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y eso es importante que tengamos en cuenta. Otra característica de estas personas infiltradas es que son maestros de la acusación y de la calumnia destructiva hacia algún siervo de Dios que desean desacreditar para acabar con su obra e influencia. Es increíble cómo eso sucede. Acabar con la obra e influencia de hermanos que están predicando estas verdades, las verdades presentes, desacreditándolo y llevándolo a acusar de cosas que no son. Y eso es un problema que podemos ver y notar de manera directa e indirecta, que muchos han pasado por esto, porque son personas que tienen doble cara y son personas que no tienen misericordia aún con ese manto de piedad que tienen. Son rencorosos, muy vengativos y buscan hacerse respetar mediante el miedo. Esos son los recursos que usan para poder darse a conocer, y cuando están en posiciones de poder imponen y bajan las líneas que se le dicen o ellos mismos quieren imponer para mantener viva esas órdenes que ya ellos tienen de destruir. Y lamentablemente están tan contaminados que las personas que predican temas de verdades presentes o de profecías como la palabra de Dios lo establece, lo acallan de una manera terrible, no invitándolo a predicar, no lo dan participación y no le respetan si le corresponde algún día calendario para predicar, y eso no se lo informan o no le respetan eso para una forma de que no se escuche nada de eso. En estos últimos tiempos vemos que eso como que abunda, y los hermanos y hermanas que están en esta línea entenderán, abunda porque en pocas iglesias se invitan a personas ya con estos temas a predicar. Y eso es una forma de acallar y de distraer la atención para que no se hable de esos temas. Atacan a menudo también, otra de las características, la fortaleza del cristianismo, aunque no lo crean, y es así, la familia, apoyan todo lo que tiene que ver con divorcio, queriéndolo justificar de una manera que no es bíblicamente, provocan conflicto de manera sutil entre pareja, y simplemente tratan de desestabilizar los hogares que están trabajando y que se mantienen fieles en las verdades presentes que Dios ha establecido. Pero esta característica que voy a mencionar a continuación es importantísima, y todo lo que somos parte de la iglesia y del pueblo de Dios tenemos que tener mucho cuidado en este sentido, y es lo que tiene que ver con con el tema de la educación. ¿El tema de qué? De la educación. El tema de la educación es importantísimo en cuanto a lo que tiene que ver con la formación del carácter, con la formación de la vida espiritual y con la formación de aquellas personas que está Dios preparando para que lleven este mensaje final. Dijo un predicador, y tomé esa frase y la voy a reproducir aquí, dice que no podemos seguir enviando a nuestros hijos al César para su educación y sorprendernos cuando regresan a casa como romanos. Es interesante esta declaración que da este predicador. No podemos seguir enviando a nuestros hijos al César para su educación y luego sorprendernos de que cuando lleguen a la casa nos llegan como romanos. Y hay que muchos padres que están cometiendo ese error. Ok, la Biblia le da una tarea importantísima a los padres de educar a sus hijos en su casa y de formarlo. Pero luego que hacen esa tarea, muchos padres cogen y lo envían a las escuelas de Roma para que le enseñen ahora el tema de los romanos. Y llegan a la casa como romanos y dicen, pero yo te he enseñado todo eso. ¿Dónde tú aprendiste esto? Oh,
Le está dando la educación de tus hijos a personas que son tus enemigos y que te lo van a transformar. Y recuerden que una de las acciones principales de los jesuitas es trabajar con los niños y con los jóvenes para transformarlo. Si ellos logran transformar la mente de los niños y jóvenes, están ya controlando todo. Por eso ellos apuestan a la destrucción del sistema educativo adventista. Este sistema educativo que fue establecido por Dios, que lamentablemente a esta altura de joven que estamos se ha distorsionado bastante porque ha perdido el objetivo, no es algo de casualidad. Este sistema educativo es uno de los objetivos que tienen estos infiltrados, el enemigo, para destruirlo, porque ellos saben que si destruyen el sistema educativo o por lo menos introducen personas a que eduquen en nuestro sistema, va a debilitar la mente de los niños. Ellos lo que más temen es que nuestros niños sean formados en los principios bíblicos. Por eso es una exhortación a los educadores de que no dejen de enseñar los principios bíblicos a sus hijos y a los niños en las escuelas y en los centros educativos. Nunca deje de enseñar eso, porque hay muchos infiltrados dentro de los sistemas educativos, como maestros, como administradores, como cualquier tipo de persona que están debilitando esto y no están trabajando de manera directa en eso. Entonces, ellos saben que si profanan la verdad y logran convencer o apropiarse del sistema educativo, eso va a darle un avance terrible en las obras que ellos quieren realizar. Por eso dense cuenta que la mayoría de jóvenes en la actualidad, jóvenes de estas generaciones, no tienen una formación espiritual como deben ser y están influenciados demasiado por las cosas del mundo. Estas personas, los infiltrados, hacen todo cuanto está a su alcance para que se cierre la escuela adventista o se vuelvan casi al sistema católico, apostólico y romano. Y eso lo estamos viendo actualmente y lo seguiremos viendo. No se sorprenda de las imposiciones que están haciendo a nivel de educación para que estas iglesias y colegios, especialmente los colegios y muchas instituciones, se cierren o los niños diserten o se vayan a estudiar a escuelas que no son adventistas. Y ya vimos, esa ola comenzó hace un tiempo y va a seguir avanzando. Y muchos colegios adventistas de hermanos que tenían iniciativa, digamos, de manera propia o directa con los principios, han tenido que cerrar porque lo han puesto en una situación difícil. Y aquellos colegios que se mantienen, que mantengan la oración, porque muchos de ellos ya han aceptado ciertas condiciones, siguen operando, pero ya los principios no son igual. Recordando que para este tipo de personas, los niños son el blanco, esos niños adventistas son el blanco especial para ellos. Lo tratan de conquistar para ellos y lo preparan de una manera sutil para que ellos tengan su mente amordada a lo que ellos piensan de manera mundanar y no amen a Dios, a su palabra. Y muchos jóvenes actuales y niños no aman a Dios ni a su palabra y están contaminados de una manera tal que su mente está en otra cosa, en juegos, en diversión, en video, pero cuando no quieren ir a la iglesia, no quieren participar en las actividades, pero cuando están frente a un equipo, un celular, un juego o ciertas actividades, pueden pasar horas y si lo interrumpen, muchos de ellos hasta se molestan y reclaman sus derechos. Y todo eso tiene que ver con el sistema que nos han, que está contaminándose porque muchos se han descuidado y han querido buscar las cosas más fáciles. Un ejemplo, el tema de tandas extendidas, donde tus hijos van a la escuela el día completo y el Estado te lo cuida. Eso es delicado, hermano. Así que órele al Señor para que le dé luz y que el Señor pueda darle entendimiento. Por eso Jesús dijo en su palabra, por su fruto lo conoceréis, pero esos frutos, digo yo, están condicionados también a esa buena siembra que usted haga. Otra cosa es, fíjese,
Cuando Dios habla en su palabra sobre la educación de los hijos, le dice, y con relación a los mandamientos, le dice, y las repetirá a sus hijos y a los hijos de sus hijos, etcétera. Era para que ese constante conocimiento de la ley y de la palabra de Dios se mantuviera firme a través del tiempo, pero ya no se están repitiendo nada de eso y la educación se está poniendo en manos de los que son enemigos de Dios y quieren destruir la influencia de Dios en esa tierra. También otra característica es que son expertos en querer destruir la influencia de un siervo de Dios. Y para eso ellos siguen tres pasos que de manera particular he visto personas que lo han vivido, tres pasos que usan y que son parte también de su forma, de su modo operandi, de su forma de actuar. Y es lo siguiente. El primero es que cuando una persona, un siervo de Dios, para ello destruir la influencia, es que lo desacreditan mediante calumnia bien armadas. O sea, te desacreditan mediante calumnia. Chisme, inventan cosas, dejan caer indirecta. Y eso se ve independientemente de que muchos quizá digan, viven en su burbuja. Claro, viven en su burbuja muchos hermanos porque están en ese mundo y no se dan cuenta y lo tienen embolcado y como están en su estado laodicense, en su tibieza espiritual, nada lo inmuta y por ende, solamente aquellos que quieren ver la gloria de Dios, Dios le quita su manto, Dios le quita su velo, vamos a decir, para que puedan ver como hizo Eliseo con aquel siervo y él pudo ver todos los ángeles, los guerreros que rodeaban aquel lugar, porque muchas veces muchas personas están cegados y no pueden ver la realidad de las cosas y por ende se mantienen en una burbuja de su mundo. Otra cosa que es una segunda cosa, cuando quieren desacreditar a un siervo de Dios o la influencia de un siervo de Dios, es que tratan de aislarlo totalmente, que se quede solo para que se desanime y no puedan cumplir su misión. Lo dije más atrás, simplemente si es en la iglesia, no te invitan a predicar, las actividades que hacen las hacen específicamente aquellas actividades que ellos saben que tú no vas a participar, no te toman en cuenta en nada, no te dan participación y te van aislando de una manera, de manera supuestamente indirecta, pero tiene su doble objetivo. Y eso es para que usted no pueda cumplir su misión, porque si usted tiene menos acceso a personas o a medios, es una forma de quitarle influencia. Y una tercera parte es que si todo esto no resulta, si ellos no pueden calumniarte, si ellos no pueden aislarte totalmente, entonces buscarán la manera de eliminarte de cualquier manera, incluyendo la manera física. O sea, fácilmente pueden quitarte la vida o atentar contra ella para que tú no sigas avanzando. Entonces, una característica que también debemos de resaltar, otra más, es que tratan de hacer de la iglesia un lugar de diversión y usan para eso a los jóvenes, a la insensatez, las bromas y los chistes. Interesante esta parte, fíjense, lo arrastran a la insensatez, las bromas y los chistes. Importantísimo esto y lo vemos. Frase como hay que hacer este tipo de programación para que nosotros podamos llamar a los jóvenes para que vengan a la iglesia. Y cuando hacen eso, rebajan las normas y hacen programaciones prácticamente mundanales en la iglesia para mantener a los jóvenes entretenidos y que otros jóvenes puedan llegar. Esos jóvenes llegan sin espiritualidad, sin el deseo de aprender la palabra de Dios y ven la iglesia como un lugar de diversión. Y vemos también en muchas predicaciones y temas que se dan, que son temas importantísimos o en momentos y en horas importantes, veo que se pasan, hay muchos predicadores que son más payasos y bromitas que predicadores. Señores, es importante tener en cuenta que la palabra de Dios en este mundo está llevando un conflicto que es para vida o para muerte. No es un teatro ni un lugar donde se echan chistes. Esto no es una cuestión de entretener a las personas para que se queden y se mantengan. Es una cuestión de vida o muerte y hasta que no entendamos eso
como personas que Dios ha puesto su palabra en nuestros hombros, que Dios ha puesto su palabra en nuestra responsabilidad, estaremos queriendo detener muchas personas, quitándole los principios a la verdad, la fortaleza a la verdad, pero al final nos estamos convirtiendo en asesinos. Y eso es muy delicado, porque muchas personas que van y visitan una iglesia, muchas personas que escuchan un mensaje por las redes, muchas personas que de una u otra forma han tenido algún roce en el ámbito espiritual, esas personas quizás jamás vuelvan a escuchar un mensaje. Y el día que usted predique o hable de temas y solamente se lo pase haciendo chistes, esa persona lo va a recordar como un chistoso, pero no va a tener la impresión del Espíritu Santo en su vida. Entonces, estas personas favorecen el teatro en las sociedades de jóvenes. Estos infiltrados lo promueven. El teatro, los shows, la parafernalia, hacen programaciones destinadas a que los jóvenes mantengan la tibieza y la mundanalidad, y así sucesivamente. Y nuestros jóvenes están contaminados, que en la mayoría o muchos de ellos, tú no le ves la espiritualidad que necesitan, y muchos se han ido o tienen una vida como las ondas del mar que van y que vienen, y no se le ve esa determinación ni carácter espiritual, justamente porque ellos han influenciado en estos jóvenes y han rebajado la verdad y han quitado y eliminado la espiritualidad y atentado contra todo eso. Y lo que vemos es jóvenes que simplemente están obedeciendo a un patrón y que no obedecen a la palabra de Dios. Entonces, estas personas tampoco, o una de sus líneas es no apoyar el estudio serio de la Biblia o del espíritu de profecía. Cuando se trata de hacer aposento alto, escuela profeta, para estudiar la Biblia, temas proféticos, temas de verdades presentes, temas que tienen que ver con espiritualidad, con cosas serias, no apoyan esos estudios. Ante bien lo desalientan todo lo que puedan. Y si saben que eso es fijo para una hora, inventan otras actividades y llenan todo de cosas para que las personas no estudien ni participen. Pero en lugar de eso, son muy filósofos y les gusta mucho hablar de mandato de hombres, y eso está minado el medio. También promueven con su forma y sus palabras sutiles la política y convivencia mundana en vez de los principios de la palabra de Dios. Entonces, al ver todas estas características y sabiendo que nuestras instituciones de una u otra forma están permeadas por personas infiltradas, como dice la misma palabra de Dios, que se han metido a las filas de las iglesias y de la iglesia para contaminarla, para dañar los principios y la doctrina, y que han logrado, y es lamentable decirlo, pero es así, han logrado mucho. Y usted mira a su alrededor y la espiritualidad y la palabra de Dios y los principios están por el suelo. Entonces, cabe hacerse una pregunta: ¿qué podemos hacer hoy ante tan triste panorama? Permítanme decirle que el Señor también tenía previsto romper o quebrantar todo yugo. Y todas las organizaciones que estén contaminadas, aún la iglesia adventista, va a sufrir lo que es un zarandeo. Un término muy mencionado en la palabra de Dios y en la Biblia, que habla del zarandeo. El zarandeo va a ser un sacudión que Dios va a dar en su iglesia para quitar y definir lo que es el trigo de la cizaña, para separar aquello que realmente sirven a Dios y aquello que no lo sirve. Y durante este zarandeo se van a levantar todo tipo de personas que creíamos que eran parte del pueblo, que tienen tiempo con nosotros y que conocemos, pero que realmente son enemigos, y que ese zarandeo lo va a definir para que se le quite esa máscara. Por eso cuando Elena tiene la visión, ella dice que eran personas que ella conocía y que venían
a su casa y que ya lo vio y iba a abrir su puerta, pero dice, déjame mirar de nuevo para ver, y eran personas. Por eso es la amargura que ella tenía, era que eran gente conocida que estaban en el medio de ella y que ella compartía. Entonces, el Señor está muy pendiente de su iglesia y el Señor está buscando ese prometido reavivamiento, la lluvia tardía del Espíritu Santo y prepararnos para dar el fuerte clamor. Entonces, dice Testimonio, tomo 5, página 369, lo siguiente, y esto va para cada uno de nosotros y para todos aquellos que escuchan este mensaje y para todos aquellos que quieren hacer un cambio en su vida. Dice, Dios pide un reavivamiento y una reforma. Las líneas regulares no han cumplido con la obra que Dios desea. Que un reavivamiento y reforma hagan el cambio constante. Algo se ha hecho en esta línea, pero que la obra no pare allí. No. Quiebren todo yugo. Que el hombre despierte y se dé cuenta de que tiene una responsabilidad individual. Que los que desean seguir totalmente a Cristo salgan a trabajar, aun cuando esto signifique pasar por alto la autoridad de los pastores y del presidente. Testimonio, tomo 5, página 369. Es una responsabilidad individual y es un llamado que Dios te hace a ti de manera directa. Ese llamado que Dios hace en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, que te ofrece oro refinado en fuego, colirio, vestiduras blancas, es un llamado individual. Hasta que no entendamos que nuestra responsabilidad es individual, no podremos seguir avanzando en eso y nos quedaremos detenidos con el grupo, porque entendemos que el grupo hace la diferencia y lo que no entendemos es que la diferencia la hacemos tú y yo de manera individual, conectado con Cristo. Dice otro texto, los que conocen la verdad serán impulsados por el Espíritu Santo y no tratar de controlarlo ellos mismos. Si se ajustan más las cuerdas, si las reglas se hacen más estrictas, si los seres humanos siguen sometidos más y más a sus colaboradores, a los mandamientos de los hombres, muchos serán impulsados por el Espíritu de Dios para romper las cadenas y asegurar su libertad en Cristo Jesús. Claramente, lo mismo que dice el texto que leímos de la Biblia en Gálatas 2:4. Dice que, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para inducirnos a ¿qué? A la esclavitud. Y esos lazos van a tener que romperse. Y lamentablemente el Espíritu Santo lo va a hacer para que esas cadenas se rompan y que podamos asegurar nuestra libertad. Porque posiblemente donde estemos y donde nos mantengamos como estamos, vamos a ser esclavos y nuestra libertad se verá comprometida. Por eso es que dice la Biblia en 2 de Corintios 6, 17 y 18. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y me gustaría concluir con lo que dice el libro de Primeros Escritos, páginas 124 y 125. Y este texto, grábelo, memorícelo, escríbalo. Es una visión de misericordia, pero también una visión de advertencia que Dios nos da para estos últimos tiempos. Y dice allí lo siguiente: me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de lo que están bebiendo diariamente nuevos errores. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones porque es malo alentarlo así mientras enseñan el error que es veneno mortal para el alma y mientras presentan como doctrinas los mandamientos de los hombres. La influencia de tales reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error,
Debemos destacarnos firmemente en la verdad con libertad que nos emancipó y regocijarnos en la verdad. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligado a ir, porque a menos que nos manden a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y quedamos expuestos a los golpes del enemigo para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles, y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas. Y dice esta última parte de este texto, y presten atención: vi que no tenemos que desperdiciar tiempo escuchando fábulas. Nuestro pensamiento no debe ser distraído así, sino ocuparnos con la verdad presente y en la búsqueda de sabiduría a fin de obtener un conocimiento más cabal de nuestra posición, para que con mansedumbre podamos dar razón de nuestra esperanza basándonos en las escrituras. Mientras que doctrinas falsas y errores peligrosos se inculcan en la mente, estas no pueden esparcirse en la verdad que ha de preparar a la casa de Israel para subsistir en el día del Señor. Dios quiere un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas, y que compremos de él oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio para nuestros ojos, y que el Espíritu Santo nos ayude a ver las cosas que necesitamos ver para que nuestra vida espiritual pueda seguir avanzando y creciendo. Que hoy, mañana y siempre ese sea nuestro deseo, y decirle al Señor en una oración constante: Señor, danos tu espíritu. Señor, ayúdanos a avanzar. Señor, limpia mi vista. Señor, líbrame del mal, pero sobre todo dame la fortaleza, el coraje para predicar tu palabra, para llevar este mensaje de verdad presente a aquellos que lo necesitan, para decirle al mundo que tú vienes pronto y que hay una palabra que hay que darle, que este fuerte pregón podamos predicarlo al mundo que se pierde y que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Hay infiltrado en la iglesia? Sí. ¿Hay personas que no le interesa el mensaje? Sí. ¿Hay personas que no le interesa que la obra avance? Sí. ¿Hay personas que quieren debilitar los principios? Sí. ¿Hay personas que tienen la iglesia como un centro de entretenimiento y diversión y un teatro? Sí. ¿Los jóvenes están siendo atacados, influenciados? Sí. ¿Nuestra educación está siendo destruida y está siendo contaminada? Sí. Pero también nosotros sabemos que a pesar de todo eso, esta iglesia es el pueblo de Dios, y que Dios tiene hombres de columna y baluarte que se han levantado, se siguen levantando y se levantarán para defender la verdad y llamarán al pecado por su nombre. Así que en esta hora mi llamado es a que hagamos una reforma espiritual en nuestras vidas, que sigamos clamando y gimiendo como dice su palabra, y que podamos recibir poder de lo alto para dar el mensaje final a esta última generación en esta tierra, y que podamos recibir a Jesús en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Bendiciones en esta hora, hermano, y para adelante, que la victoria está garantizada, pero hay que seguir peleando la batalla en el terreno, dentro de la iglesia, gimiendo en el santuario, para que el Señor pueda vernos y pueda sellarnos nuestras frentes y podamos recibir la salvación. Oremos. Dios y Padre, en esta hora te damos gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Ayúdanos, Dios, a depender de ti, que nada pueda conmover nuestra fe, y que nos mantengamos siempre firme en tu iglesia, en tus principios, que entendamos que este pueblo tú lo levantaste, y que aunque hay muchas personas que están dentro haciendo daño, que son infiltrados, que quieren debilitarla, esta es tu iglesia, Señor. Ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe dentro, a gemir dentro, a orar por cada uno de los hermanos y a mantenernos firmes. Que tu voluntad se haga así como se hace en el cielo, también en la tierra, y que tu nombre sea glorificado.
Gracias, Señor, por estos mensajes y gracias porque tú eres quien guía a tu pueblo. Te lo pedimos y te agradecemos y te damos honra y gloria por los méritos poderosos de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.